Padre Celestial, esté con nosotros durante este aumento de energía profética del mediodía. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, salutaciones a los espectadores de 620 internacionales y los que nos ven por primera vez. Bienvenido a este aumento de energía profética del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinación. Soy tu anfitrión Andrew Enríquez. Este jueves 12 de octubre. Bienvenido bienvenido a todos a este aumento de energía profética. Muy importante. Tenemos mucho que cubrir hoy. Una presentación de vida o muerte. Amados, se nos dice en Mateo 24, cuando se le hizo la pregunta a Cristo, ¿cuál sería la señal de tu venida y del fin del mundo? Y lo primero que dijo Cristo en el versículo 4, nadie os engañe. El engaño prevalecerá en los últimos días. ¿Engaño en qué sentido? Si se fijan en el verso 6, en el verso 7, menciona guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos en diferentes lugares, calamidades. La referencia contextual es que estos elementos antes mencionados van a ser utilizados para engañar a las masas. No olvide eso. Las señales de los últimos días y el plan de Satanás es provocar guerras, rumores de guerras, guerras manufacturadas. ¿Sabes que a lo largo de la historia las guerras se han utilizado como táctica de distracción para que la gente mire hacia aquí? Mientras los poderes fáticos, sí, esos demonios, sí, mis amigos, llevan a cabo su siniestra agenda en el otro lado. Guerras. Y se nos dice en el libro de Conflictos de los Siglos, página 589, que Satanás se deleita en las guerras. Me pregunto por qué. Porque existan las peores pasiones del alma y luego arrastra hacia la eternidad sus víctimas sumidas en luchas y derramamiento de sangre. Escuchen, su objetivo es incitar a las naciones a la guerra, unas contra otras, porque así puede desviar la mente del pueblo de la obra de preparación para permanecer firme en estos últimos días. ¿Qué estás de moda en este momento? Entonces, mientras vemos las guerras que se desarrollan en Oriente, Medio Oriente, concentrémonos en el trabajo de preparación y no nos distraigamos con lo que vemos. Sin embargo, estos acontecimientos son en realidad una señal de alarma. ¿Qué está de moda en este momento, amigos? Dice, el embajador israelí calificó el ataque mortal ocurrido allí como el del 9/11. Un ex comandante naval dijo que el ataque fue realmente un evento de nivel 9/11. El secretario de Estados Unidos debe verificar los informes de que hay estadounidenses entre los muertos. El siguiente informe dice que al menos 4 estadounidenses murieron en el ataque. Y luego vemos a los partidarios de Israel y Palestina enfrentarse en la ciudad de New York. Se nos dice que el ataque debería ser una llamada de atención para Estados Unidos. Y observe que dice que lo que pasó en Israel podría suceder en Estados Unidos. Con todas estas cosas gestándose y burbujeando en la superficie, ¿qué está tratando de decirnos Dios? ¿Cuál es el grito que debe salir adelante ahora mismo? ¿Cómo vamos a iluminar a la gente de Oriente Medio, de Asia, de África, de Europa, incluso de América, América del Norte, América del Sur y el Caribe? ¿Cuál será nuestro trabajo ahora mismo para utilizar los acontecimientos actuales para llevar a las mentes de las personas a la verdad presente, basada en las Escrituras? Tenemos políticos,
hombres de diversas religiones, que en realidad están diciendo que esta guerra actual no es nada nueva, que comenzó en tiempos bíblicos. La guerra que comenzó con Ismael e Isaac. Y están citando Génesis 21, versículo 9 y 10, para confirmar sus puntos de conversación. Amigos, tengo más que eso que decir. Hoy mi copa está llena hasta el borde. Voy a compartir algunas cosas sorprendentes contigo mismo ahora mismo. Aquí están los hechos y registros históricos. Número 1. ¿Sabes que la Biblia nos dice que Isaac e Ismael se reunieron para enterrar a su padre, Abraham? Eso está en Génesis 25 y el verso número 9. Me pregunto, ¿cómo fue ese servicio de entierro? Al verse Isaac con Ismael. Me pregunto, ¿quién hizo el panerígico? ¿Quién trajo las flores? ¿Quién cantó? ¿Quién leyó el obituario? ¿Quién habló de su padre? ¿Cómo fue ese funeral? ¿No había allí actualmente hombres de ejércitos? ¿Qué pasó entonces? Tengo más que eso. La Biblia dice que Isaac tuvo 2 hijos, lo que nos muestra cómo continuó esta disputa. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. ¿Está consciente de este hecho de que la Biblia dice que Esaú tomó esposas del linaje de Ismael, Isaac y Jacob? En el otro lado, Ismael y Esaú. Ese es el capítulo 28 de Génesis y verso 9. Y la Biblia continúa diciendo que Esaú intentó matar a Jacob. Génesis capítulo 32 y verso número 11. Entonces vemos una continuación de la disputa entre Ismael e Isaac, transmitida en Jacob y Esaú. Estoy divagando en ese punto con Jacob y Esaú. Volvamos ahora a Ismael y a Isaac, porque la Biblia ahora nos da la profecía del tiempo del fin. La guerra entre Ismael e Isaac es una guerra que continuará en los últimos días. Pero entiende esta calificación. No el linaje biológico literal de Ismael e Isaac. Estamos hablando de rasgos característicos espirituales en los últimos días. En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 22 al verso 24, la Biblia habla de Abraham teniendo 2 hijos, Ismael e Isaac. Y la Biblia dice que su relato en realidad era una alegoría, es decir, una historia real que sucedió, pero hay significado y aplicaciones ocultos. Y la Biblia continúa diciendo en los versos 28 y 29, cómo persiguió el que nació de la carne, Ismael, al que nació del Espíritu, Isaac. Entonces, esto pasa ahora. Sí, eso es Gálatas, capítulo 4 y verso número 29. Una guerra espiritual en los últimos días. Ahora, ¿por qué es importante y necesario proclamar ese punto? Mientras leo los comentarios en las diversas publicaciones sobre las guerras en el Medio Oriente, entre, ya sabes, quién contra quién, la gente está viendo que se trata de una guerra final basada en la Biblia. Esa no es la última guerra, basada en la profecía del tiempo del fin. La última guerra en la Biblia es entre aquellos que sirven a Dios y los que adoran el séptimo día, sábado de la semana, aceptan a Cristo y toda su verdad, versus aquellos que rechazan los puntos antes mencionados. Esa será la guerra final, el sello de Dios contra la marca de la bestia. Volvamos a Isaac e Ismael. La Biblia nos muestra a quienes Dios acepta como judíos en los últimos días.
En el Nuevo Testamento, la Biblia dice muchas veces, cuando lees sobre los judíos, no se refiere al linaje literal, ni a los descendientes biológicos. Está hablando de aquellos que son espirituales. En este momento, anota estas escrituras. Gálatas capítulo 3, verso 28 y verso 29. La Biblia dice, en Cristo ya no hay judío ni griego, no, sino todo el que es bautizado en Cristo y su verdad. Todo el que acepta a Jesucristo y pertenece a Cristo llega a ser de la simiente de Abraham y es heredero de esa misma promesa. Te conviertes en un judío espiritual a los ojos de Cristo. Una segunda escritura está en Romanos capítulo 2, versos 28 y verso 29. La Biblia dice, ¿quién es judío? No es el que tiene la circuncisión exterior de la carne, sino el que tiene la circuncisión del corazón, el que se convirtió. Esas personas, en los ojos de Dios, a los ojos de Dios, son judíos, judíos espirituales, no basados en un linaje. Ahora mire esta tercera escritura, en Juan capítulo 8. La Biblia dice en el verso 37, verso 44, si miente, pero ustedes no son hijos de Abraham, porque me han rechazado, porque están rechazando mi verdad. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Por favor, fíjense, que la Biblia dice que Cristo dijo que los que son de sangre judía eran hijos del diablo. No todos, pero la mayoría de ellos rechazaron a Cristo y su verdad. En los últimos días, amigos, este es un punto llamativo para aquellos que creen en la salvación por raza. Jesús dijo, sé que son simiente de Abraham, pero no son sus hijos. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Misericordia. Y es por eso que esta lección de poder de energía profética debe compartirse ampliamente. Porque estas cosas no se van a proclamar en el contexto de lo que está sucediendo en el Medio Oriente en este momento. Sigamos. Entonces, ¿quién representaría a Isaac en los últimos días y a Ismael en los últimos días? Para entender mejor y tener la aplicación correcta, miremos el primer advenimiento de Jesús. Nadie va a discutir este hecho de que Cristo vino en el linaje, en la descendencia de la posteridad de Isaac, Jesús. Entonces, ¿quién representaría a Ismael en el primer advenimiento de Cristo? Sabiendo que Ismael representa una organización de poder perseguidora, un grupo de individuos perseguidores. Entonces, ¿a quién representaría Ismael en la primera venida? ¿Está claro ahora? Que Ismael estaría representado por el gobierno romano. Ismael estaría representado incluso por el pueblo judío. El gobierno romano fue traído a este fraude, a esta disputa, por los líderes judíos, la Iglesia y el Estado unidos, para perseguir y crucificar a Jesucristo. ¿Qué escritura? El pueblo judío de Dios actuaba como Ismael. Se convirtieron en Ismael en espíritu, en estilo de vida y en práctica. La salvación no es por la raza. ¿Has aceptado a Cristo, sus principios de verdad? ¿Estás convertido? ¿Quién puede discutir esto? Les estoy dando principios bíblicos que ninguna persona sensata, sincera, razonable puede resistir o contradecir.
Ahora, ¿por qué esos judíos nacidos de sangre, que están actuando como Ismael, un perseguidor, persiguieron a Cristo? Isaac, ¿por qué? En Juan capítulo 11, verso 47 hasta el verso 53, encontramos las respuestas. Ellos odiaron, despreciaron el mensaje de la verdad de Cristo. Su ministerio rechazaron. Dijeron, todo el pueblo va en pos de Cristo. Necesitamos deshacernos de Él. No olvide ese punto. En segundo lugar dijeron, si no nos deshacemos de Cristo, perderemos nuestro lugar y perderemos nuestra nación. En otras palabras, culpan a Cristo por los males de la sociedad. Lo que viene en los últimos días. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso número 20, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han aceptado, te aceptarán a ti. ¿Lo hicieron ellos? No, no lo hicieron. Si me rechazaron, te rechazarán a ti. ¿Rechazaron a Cristo? Sí. Entonces, ¿qué nos harán? Esto viene, amigos míos. Y ahí es cuando Juan capítulo 16 y verso 1 al verso 3, Cristo ahora dice, no se ofenda por estas palabras que voy a pronunciar. El momento va a llegar y os echarán de las sinagogas, de las iglesias. El tiempo va a llegar, ellos te matarán. Y los que te maten pensarán que rinden servicio a Dios. ¿Cómo llamamos a eso? A eso lo llamamos persecución religiosa. ¿Persecución? ¿Pero por quién? Aquellos que dicen estar haciendo servicio a Dios. ¿Ves mi punto? Entonces, estas personas te dirían que ellos son la simiente, que ellos son el linaje, que ellos son los judíos de los últimos días, ya sean literal o espiritual, en ese sentido. Bien, pero se convertirían en perseguidores, liderando como Ismael, el perseguidor. ¿Están claros estos puntos? Escuchen, amigos míos, no estamos jugando hoy. Observen cuándo sucedería esto. Juan 16, verso 1 al 3. La Biblia da la respuesta. ¿La quieres? Aquí está. En Mateo 24, versículo 7 al verso 9, la Biblia dice, donde comenzamos con las señales de los últimos días, habrá guerras. Se levantará nación contra nación. También agregaré denominación contra denominación. Habrá hambres, pestilencias, terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de los dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán para que os aflijáis. Os matarán y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Imaginemos eso, amigos. Así que el pueblo de Dios en los últimos días será odiado por todas las naciones. Los van a poner para que los maten. ¿Cómo llamamos a eso? Persecución religiosa. Entonces, pregunto, ¿se va a culpar al pueblo de Dios por las calamidades? Está justo aquí, amigos. En Laudato Si, el Señor Anticristo dice, en Laudato Si Deum, obligar la adoración dominical por ley en todas las naciones para combatir las calamidades. ¿Ok? El Consejo Mundial de Iglesias mantiene los servicios de adoración dominical para combatir el cambio climático. Conflicto de los siglos, página 590 nos dice que cuando se haga cumplir el domingo como ley del país para combatir las calamidades, para cuidar a los pobres y resolver los males de la sociedad, aquellos que se aferren al honor y enseñen la obediencia amorosamente al séptimo día, el sábado de Dios, serán procesados, perseguidos, como lo fue Elías en Primera de Reyes 17, 18 y Primera de Reyes 19. ¿Vemos lo que viene, amigos? Las señales están aquí.
Y aquí está el clavo en el lugar seguro. Como mucha gente está viendo, la guerra en el Medio Oriente, que será la última guerra, se basan en la palabra de Dios. No, no lo hacen. La Biblia nos dice que la guerra final será una guerra religiosa. Y he aquí por qué, amigos míos. Porque la primera guerra fue religiosa. Se trataba de la adoración en el cielo, en Apocalipsis 12, verso 7 al verso 9. Cristo y Satanás. Esa guerra ha descendido a esta tierra en el verso número 12 de Apocalipsis 12. Es sobre adoración. Isaías capítulo 14, verso 12 al versículo 14. Lucifer se convirtió en Satanás. Quería adoración. En eso terminó la primera guerra. Mateo 4, versículo 8 hasta el versículo 10. Satanás quería adoración. Así terminó la primera guerra. Y ahora llegas a Apocalipsis 12 y versículo 17, que dice, el dragón, Satanás, su agente humano, el dragón, las agencias, se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El resto de su simiente. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ves, amigos? Es una guerra espiritual. La guerra final. Que todos le digan esto al mundo entero. Esta guerra final no comienza en Medio Oriente. Por eso digo que Satanás planea distraernos de la obra de preparación. La última guerra, que es una guerra espiritual, comienza en los Estados Unidos de América. Según Apocalipsis 13, verso 11 al verso 17. Por favor, sepan eso. ¿Ok? ¿Has escuchado las palabras que se dicen en los medios? Estados Unidos apoya a Israel. Sí, para garantizar la seguridad de Israel, la privacidad de Israel, para garantizar la libertad de Israel, la paz de Israel. ¡Qué hipocresía! Porque lo dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el verso 11 y el versículo 12. Muy pronto, los protestantes apóstatas, yo diría, la América protestante apóstata no va a defender al pueblo de Dios que guarda el séptimo día, cuando la marca de la bestia sea obligatoria. ¿Lo ves, amigo? Por eso en Mateo 23, Cristo dijo en voz alta, como si fuera en voz alta, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! ¡Ay de vosotros, líderes civiles de Estados Unidos, líderes religiosos en América, hipócritas! Y noten que América apoya a Israel. Estamos en contra de una organización terrorista que has aterrorizado en el Medio Oriente. ¡Qué hipocresía! ¿Por qué digo eso? Porque según la profecía del fin de los tiempos, la América protestante será una organización terrorista. Perseguirán al pueblo de Dios. Aterrorizarán a la gente que guardan el séptimo día de Dios. También martirizarán a algunas personas de Dios que guardan el sábado, el séptimo día. ¡Qué ironía! Usted dirá, pastor, ¿cómo puede decir tales cosas? Eso está en Apocalipsis 13, verso 11. Mira el verso 15. Si no adoras a la bestia y a su imagen, la Biblia dice que serás asesinado. Eso es en Estados Unidos desde el verso 11. Y recuerden, en el tiempo de Jesucristo, era la iglesia judía. Somos la simiente de Abraham, que se convirtió en una organización terrorista. Sí. ¿Vas a luchar contra eso? ¿Realmente vas a discutir contra eso?
¿Realmente intentarás contradecir ese punto? Estás librando una batalla perdida. De nuevo, volvamos a mi punto. Estados Unidos apoya a Israel. Ellos dicen, porque Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Alguna vez has oído eso antes? Permítanme hablarles brevemente. Amados, sí, estoy de acuerdo. Israel, biológicamente, alguna vez fue el pueblo escogido de Dios para evangelizar al mundo con la verdad basada en el Antiguo Testamento. Pero no es así en el Nuevo Testamento, en un punto en particular. Escriba estas escrituras en Hechos capítulo 7. La lapidación de Esteban por los líderes judíos cerró su tiempo de gracia. Y a partir de ese momento, el pueblo judío como nación ya no era el pueblo elegido de Dios para evangelizar al mundo con la verdad. Quizás no entendiste el punto. Dios llamó a Abraham para que fuera una luz y un padre de muchas naciones, para llevarlas a una comprensión del verdadero Dios de la creación. ¿Tiene eso sentido, amigos míos? Lo que sucedió en Hechos 7 fue un cumplimiento de Daniel capítulo 9, verso 24 al verso 27. Ahora, por supuesto, que no entraré en todo eso ahora mismo. Una tercera escritura es clara en Hechos capítulo 13, verso 47, hasta el verso 46, hasta el verso 49. A los judíos el evangelio debía ser predicado primero. Pero al ver que lo arrojaron lejos del pueblo judío, he aquí que vamos a los gentiles. Y Dios ahora usaría a los judíos y a los gentiles convertidos para evangelizar al mundo con la verdad. ¿Estamos juntos, amigos míos? Y también una cuarta escritura, Romanos capítulo 11. Por favor, no se pierda ese capítulo del libro de Romanos. Así que ahora, el pueblo fiel de Dios en los últimos días, judíos espirituales, son los fieles de Dios, fieles incondicionales. El pueblo adventista que guardan el séptimo día, aceptando el séptimo día sábado. Observen los contrastes. El pueblo judío honra el séptimo día, sábado en su mayor parte, ¿verdad? El pueblo adventista del séptimo día también honra el séptimo día de Dios. ¿Cuál es la diferencia aquí? 2 puntos. El pueblo adventista de Dios también acepta a Jesucristo. Amén. El mensaje del santuario. Amén. Y las reformas bíblicas. Esa es la diferencia. Y en segundo lugar, mira la ironía. Estados Unidos apoya a Israel, ¿verdad? Israel en su mayor parte, allí en el Medio Oriente, honra el séptimo día de reposo de Dios. Pero hermanos y hermanas, basados en la profecía de los últimos tiempos, Estados Unidos va a perseguir a otras personas que guardan el séptimo día sábado. No puedes inventar esto. Pero quien comparte estas cosas, quien las entiende, y es por eso que el aumento de energía al mediodía es tan importante. Uno más. Estados Unidos apoya a Israel. Estados Unidos se solidariza con las esposas y mujeres que están siendo capturadas por la organización terrorista en el Medio Oriente. Estados Unidos apoya a Israel porque los hijos de esas madres están siendo capturados. Miren esto, amigos míos. Ahí está. Mujeres, niños y mayores. Se cree que se encuentran entre al menos 100 rehenes israelíes capturados por esa organización y llevado a Gaza. Estados Unidos apoya a Israel. Este es mi punto. Hago una justa posición. En otras palabras, las mujeres de Israel importan. Pregunta: ¿las mujeres que guardan el séptimo día, el sábado de Dios, incluso las mujeres adventistas, importarán en los últimos días? Estoy jugando con las palabras. ¿Las mujeres importan? ¿Ya ves el punto?
De modo que los hijos de Israel son importantes en este momento, pero en Estados Unidos y luego a nivel mundial, ¿importarán los hijos fieles de Dios adventistas? Esa es la cuestión. Estados Unidos apoya a Israel porque esa es su tierra. Eso es lo que dicen. Si lees los comentarios, eso es lo que dicen. Esa es su tierra. ¡Qué hipocresía, amigos míos! Porque basándose en Apocalipsis 13, ¿qué intentará hacer Estados Unidos? La América protestante apóstata no promulgará un decreto de muerte para destruir a los adventistas, sacarlo de la tierra. Pon el capítulo 13 de Apocalipsis y el verso 15. ¿Puede argumentar contra ese punto? Una segunda escritura, Apocalipsis 16, verso 6. Una razón por la que Dios enviará las plagas es porque en Estados Unidos primero y luego a nivel mundial intentarán acabar con la gente que guarda el séptimo día, el sábado, y martirizarán a algunos de ellos. Está ahí. Intentarán borrar al pueblo de Dios de la tierra. Pero espera un minuto. ¿No tenemos derecho a esta tierra? ¿No somos ciudadanos? Pero alabado sea Dios, mi ciudadanía está en los cielos. Abraham dijo eso. Isaac dijo eso. Jacob dijo eso. En Hebreos capítulo 11. Todos ellos buscaban una tierra mejor. En Génesis 12, versículo 3. ¿Alguna vez has escuchado este término? Dios dice, América debe estar con Israel, porque Jesús dijo, bendeciré a los que bendicen a Israel, maldeciré a los que maldicen a Israel. Como resultado, Estados Unidos apoya a Israel. Miren esto. En los últimos días, ¿quiénes van a ser el Israel espiritual? Los judíos espirituales a los ojos de Dios. El pueblo que guardará los 10 mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando los líderes protestantes y civiles apóstatas comiencen a procesar, a perseguir a los fieles adventistas? Eso significa que maldecirán al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hará Dios? Maldecir a los impenitentes. ¿Con qué? Las 7 últimas plagas. La muerte segunda. ¿Estoy teniendo sentido, amigos? ¿Puede discutir contra esos puntos? Ahora, algunas personas van a decir, ¿por qué habla de estas cosas? Estás asustando a la gente. Amigos míos, es hora de marcar el 911 para marcar emergencia. En la Biblia, las únicas personas que van a soportar lo que viene son aquellos que conocen a Jesús. Eso es todo. Mateo 16. Antes de que Cristo les dijera a Pedro, Santiago y a Juan y los otros 9 discípulos que él iba a ser capturado y perseguido por su propio pueblo judío y el gobierno, y sería crucificado y resucitaría al tercer día, les hizo una pregunta. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Si no sabemos quién es Cristo, no estaremos preparados para lo que viene. Eso está en Mateo 16, verso 15 al verso 21. Luego lea 24 y 25. No duden de lo que viene. Necesitamos tener una experiencia en el Getsemaní para que podamos ser fortalecidos para lo que viene. ¿Tiene sentido? En Juan 21, de nuevo, antes de que Cristo le dijera a Pedro que moriría por la fe, que moriría por él, por Cristo, Jesucristo le hace a Pedro una pregunta 3 veces. ¿Me amas? Si no tienes ese amor genuino por Cristo, no en teoría, no de labios para afuera, sino de corazón, no estás preparado. Pero si tienes esta experiencia, puedes seguir a Jesús hasta el final. Sígueme. Y el pueblo de Dios seguirá al Cordero donde quiera que Él vaya. ¿Quieres estar en este número para seguir a Cristo donde quiera que vaya?
Capítulo 14 de Apocalipsis. Los fieles, los 144,000. Seamos encontrados en el Getsemaní. Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Aunque bebamos de la copa amarga. Dale like, comenta y suscríbete y comparte. Y te veré mañana al mediodía para el aumento de energía profética. Hola hermanos y hermanas, el pastor hizo una exhortación muy bonita, pero no terminó con una oración. Y a mí me encanta terminar siempre con una oración, empezar con una y terminar con una. Él empezó, no terminó con una, y yo quiero terminar con una. Así que haré una. También quiero decirle, hermanitos y hermanitas, que no estuve haciendo videos porque estaba censurado. Ya ustedes saben cómo esto es. Y me censuraron por el tema del 2025, la parte 3. Voy a volverlo a subir, probablemente si Dios lo permite el sábado. Y le quitaré esa parte que a esta plataforma no le gusta. Pero no hay nada que temer. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Que gocen mientras puedan, porque pronto viene el Rey de Reyes y le hará saber quién es que manda. Oremos. Señor, gracias por tus palabras. Bien lo dijo tu Hijo amado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca. Señor, somos tu pueblo. Somos simiente tuya, Padre bueno, porque guardamos tus mandamientos y tenemos el testimonio de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Te amamos, Dios, y cada día que pasa te amamos más y más. Perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias y prepáranos para encontrarnos contigo. Lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.